Ahí los que estaban hoy pendientes, pues tienen la solución de esto. Seguimos. Entonces, tendríamos aquí nuestra ecuación y la idea acá es dejar los bx a un lado de la ecuación y el resto al otro lado. Entonces, ¿quiénes tienen bx? Este término, este término, este término. Y este término. Todo esto, el resto, este va al otro lado de la ecuación. Vamos a agrupar esos bx. Entonces, ¿qué sería acá? Sería bx sobre j120 más bx sobre 20 menos 4 bx sobre j, ¿cuánto me da 120 por 20? 2400. 2400, ¿cierto? Y eso queda negativo y eso es igual a 100 sobre 30 menos, perdón, 12.5. ¿Sí? Y aquí a este lado de la ecuación nos falta un bx. Sí, falta un bx, ¿cierto que sí, muchachos? Señor, el que tocaba pasar. Que es aquí, nos tocaba. El Entonces, BX sobre 30 menos ese 2. está negativo, pasa allá como positivo. Este que está negativo pasa positivo acá. Entonces, más bx sobre... Ay, ¿cuánto es? Sí, ahorita menos. y eso sí es igual a 100 sobre entre 6 y 8. Sí, pero imagínate, yo que me he hecho plancha todos los días, pues dejarme la echar por 6 meses. Listo. Eso vale toda la pena. Entonces, ahora sí tenemos toda la ecuación, factorizamos bx de acá, ¿cierto? Entonces ahí bx, factor de todo eso, nos va a quedar bx factor de 1 sobre j 120 más 1 sobre 20 menos 4 sobre j 2400 más 1 sobre 30 más j 12.5 hasta ahí, ¿no? Eso es igual a 100 sobre 30. Mira que me encanta porque yo no tengo 30 menos j 12.5. ¿Listo? Y ahí ya pues es bx igual a 100, en este caso 100 sobre 30 más j 12.5 factor de 1 sobre j 120 más 1 sobre 20 menos 4 sobre j 2400 más 1 sobre 30 más j, perdón, menos j. ¿En serio? ¿Estás súper amañado? Hay un error, ¿no? Pequeño acá arriba. Claro. Señor, era negativo. Que es negativo, ¿no? Ay, claro. Claro. Negativo, listo. Claro. O sea que aquí también es negativo, ¿no? No. Menos j 12.5. Ay, los tengo a todos, mejor dicho, esperándote. Cerramos. ¿Sí? ¿Cuánto les da eso, muchachos? Bien, Caro, hemos dicho bien, gracias a Dios. Ya es hacer estas operaciones. Pues ya Obviamente que sabes. aquí no es j 12.5 por todo eso, no, es todo esto.
es este número por todo lo de abajo. Esto por todo esto. Hay que ejecutar primero estas divisiones, una por una, Sí. y luego el resultado de esto, que es una suma después en rectangular. Primero polar todo esto, polar, polar, polar. Luego paso todos esos resultados que me dieron las divisiones a rectangular y sumo reales con reales, imaginarios con imaginarios, y me va a dar aquí un valor. Ese valor lo paso a polar y este lo paso a polar y multiplico los dos. Y luego me va a dar abajo un polar por todo esto. Luego este polar de arriba es 100 con ángulo 0 sobre el polar de abajo me da el valor de Bx. ¿Listo, muchachos? Pues ahí, aquí Señor. lo interesante es ver cómo se obtiene el proceso para analizar el circuito. Bueno, luego de que tengamos el valor de Bx, ¿qué se hace? Miremos. Porque me están pidiendo la potencia compleja, ¿no? Entonces, luego de que tengo Bx, ¿cómo hallo la corriente a través de la fuente? ¿Cierto? Ese es el dilema ahí. Entonces, la Ix, aquí en este caso, bueno, la corriente que yo voy a utilizar para hallar la potencia en la fuente, ¿cuál corriente es de estas tres? ¿Cuál es la que pasa por la fuente de las tres? Miremos el circuito que planteamos acá. ¿Cuál pasa por la fuente de estas tres? ¿Esta, esta o esta? ¿Cuál pasa por la fuente? Por la dependiente, Inge. No, nos piden la potencia entregada por la fuente, esta fuente, que es esta. ¿Cuál corriente pasa por esta fuente? De las tres Ah, que la se plantearon. I1. La I1, o sea que para hallar la potencia acá necesito hallar I1. E I1 la tengo planteada ya aquí abajo. ¿Cuánto es I1? ¿Cuánto vale I1? Vale todo esto. Entonces, después de que tenga Bx, lo reemplazo en esta ecuación. Y ejecuto lo que dice ahí. 100 con ángulo 0 menos el voltaje que me dio de abajo sobre esto, ahí me da I1. ¿Listo? ¿Eso es claro ahí, muchachos? Sí, señor. Sí. Entonces, aquí, miren. Después de hallar el Bx, después de hallar el Bx acá, lo reemplazo acá en esta ecuación. ¿Sí? Entonces voy a subrayar ahí. Luego de obtener Bx, me voy aquí y hallo esta. Hallo la I1. ¿Listo? Hallo la I1. Y luego de hallar I1 y Bx, perdón, debo hallar I1 con el voltaje de la fuente, que yo sé que es el de la fuente. Luego de esto, después de esto, después de hallar Bx y de hallar I1, listo, ya los tengo, perdón. Y tengo el I1, ya la tengo, sí. Entonces, con estos daticos, yo lo que hago es hallar la S en la fuente, que es igual a 100 con ángulo 0 por la Ahí sí I1. toca dividir la raíz de 3, Inge. Ah, bueno. Ah, sí, claro. Esto va sobre raíz de 2, ¿sí? Y esta I1, la I1, también tengo que dividir la magnitud en raíz de 2. ¿Listo? O sea, escribiéndolo así, miremoslo acá. Vamos a escribirlo más pequeño para que esto se pueda... Sí. Entonces, con el Pero ahí sí no te dice nada cuando te ocupas en otra. eso en la fuente es igual a 100 Es como que cojas amigas. sobre raíz de 2 con ángulo 0 por, en este caso,
por la I1, pero en eficaz, o sea, me va a dar una I1 magnitud sobre raíz de 2 con ángulo Φ 1, el que me dé. Esto debe ser conjugado, o sea, debo negar el ángulo que me dé. ¿Listo? Debo negar el ángulo que me dé. Ay, ármalos, entonces arma los kits. Haz como yo hago. Yo nunca ¿Sí? traigo, ¿te acuerdas? Esto es por el conjugado. Todo es por virtual. Sí, señor. Pues ya. Eso es por la I1 conjugada. Acuérdense que la S Y tú les dices por es igual a B llamada de eficaz WhatsApp. Por y eficaz conjugada. Venga, por I eficaz venga, charlamos, conjugada. ¿Listo? Es por esto. Por eso se niega el ángulo que me dé en I1. Y se divide la magnitud en raíz de 2 y ahí me da la S en la fuente. ¿Listo? Ahí ya, eso ya es calculadora, muchachos. ¿Está claro el proceso en general? Entonces, si se dieron cuenta, aquí se requiere de saber lo que ustedes vieron en circuitos 1. Lo de nodos, mallas. ¿Sí vieron? Todo eso fue de circuitos 1. Lo único que vimos de circuitos 2 aquí fue básicamente estas operaciones que ustedes ya las saben hacer y esta ecuación que acabamos de ver en este capítulo. ¿Sí? De resto fue todo de circuitos 1. Bien. Entonces, miremos otro ejemplo. Determina la potencia compleja en los siguientes casos. Entonces, caso 1 me dan estos dos datos y me dicen que la potencia es capacitiva. Perdón, la inductancia, la potencia reactiva es de tipo capacitivo. Y en numeral 2 me dan estos dos datos y me dicen que es en adelante el factor de potencia. En este caso C me dan estos dos datos. Me dicen que esta potencia es de tipo inductiva. Y el numeral D me dan estos daticos, ¿sí? La impedancia, la magnitud de la impedancia. Y me dicen que es una impedancia de tipo inductivo. ¿Listo? Entonces miremos el numeral A. Entonces, numeral A. No puedo dejar pasar este momento. Ese ya no está en potencia, Inge. Tenemos P y Q. Sí, pero entonces, ¿lo sumo o lo resto? Capacitiva resta. Entonces, deben restarse. Acuérdense que cuando deciden que es adelanto o atraso, bueno, ya sabemos que el ángulo es positivo o negativo, pero cuando decimos que es también capacitiva e inductiva, también me puede decir que es negativa o positiva. ¿Quién? Q. Porque Q Sí. depende de un seno. ¿Seno de quién? Del ángulo que va a ser positivo o negativo. Cuando se saca un seno de un ángulo negativo, el seno va a dar negativo, el ángulo va a dar negativo. Cuando se saca seno de un ángulo positivo, el valor del ángulo va a ser positivo. Seno sí es una función que no es simétrica con respecto al eje Y, entonces por eso ella sí va a dar valores positivos y negativos. Cuando yo ingrese un ángulo, puede ser 30 grados, me da un ángulo positivo y menos 30 me da un ángulo negativo, perdón, menos un factor de potencia que me dé, al evaluarlo con seno me puede dar negativo o positivo. ¿Cuánto puede ser? Menos 30 y 30 grados, ¿sí? O si yo evalúo el seno de un ángulo negativo, me da un valor, o el seno del mismo ángulo, pero positivo, me da ya es otro valor. Entonces, eso hay que tener cuidado. Entonces, por eso es que cuando dicen que es capacitiva, acuérdense que era para menores que cero, ángulos menores que cero, y inductiva era para ángulos mayores que cero. Entonces, cuando yo evalúo senos con ángulos mayores que cero, me van a dar senos positivos, por lo tanto, como esta depende de un seno, acuérdense que Q es igual a B eficaz por I eficaz por el seno de teta menos phi. ¿Sí? Y cuando dicen que este ángulo es de tipo inductivo, pues el teta menos phi, este angulito va a ser positivo. Y seno de ese ángulo positivo me va a dar un valor positivo acá. Pero si dicen que es capacitivo,
¿sí? Este angulito va a ser negativo y seno de un ángulo negativo me da negativo esto y negativo por todo esto me da una Q negativa. Por eso es que su compañero dice que esto va a ser P menos Q, o sea, 269 menos 150, porque es de tipo capacitivo. Eso para que lo tomen nota y lo tengan en cuenta. Entonces, aquí en este primero, ¿sí? Como es capacitivo, entonces va a ser que S es igual a P más JQ, pero como es capacitivo, entonces esto va a ser igual a 269 más J, y Q como es capacitiva va a ser menos 150. Por lo tanto, esto va a quedar 269 menos J, 150. Esto va a ser voltamperios. O sea, eso es la S en el numeral A. ¿Eso es claro, muchachos? ¿Sí? ¿Conclusión? Sí, 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 señor. señor. Capacitiva, la Q es negativa. Inductiva, la Q es positiva. Por lo del ángulo. Listo. Numeral B. Nos da la potencia reactiva y nos dan el ángulo de 0,9 en atraso. Perdón, en adelanto. Entonces, ¿aquí qué hacemos? Numeral B. Bien. Entonces, nosotros sabemos que como está arriba Q es igual a B eficaz por I eficaz, que eso es lo mismo que ¿qué? Que S, ¿no? S por seno, o la magnitud de S, por seno de teta menos phi, ¿cierto? Eso me lo están dando. ¿Cuánto vale esto? 2000. Eso vale 2000. Ahí lo están diciendo, vale 2000 VAR. Por las unidades lo sé. Y porque me lo están diciendo además. Y el factor de potencia es de 0,9. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué puedo hacer acá? Hallar el ángulo. ¿Sí? Hallar el ángulo. Entonces, con el 0,9 y adelanto puedo hallar el ángulo. Entonces, ¿para qué necesito el ángulo? Para luego hallar el seno del ángulo. ¿Sí? Con el seno del ángulo puedo cancelar esta parte y dejar solo la norma de S. Luego con la norma de S y este factor de potencia, que es coseno de teta, pues hallo la P, que es la parte real. De esa manera hallo S, que sería P más JQ. ¿Sí? Miremoslo cómo es la cosa aquí rápidamente. ¿Cómo sería entonces? Hallo el ángulo. Teta menos phi va a ser igual a coseno a la menos 1. ¿De quién? De 0,9. ¿Cuánto me da esto? ¿Cuánto me da coseno a la menos 1 de 0,9, muchachos? Eso me dijo que le parecía encantador. Yo le dije que tenía todo tipo de vestidos. Él dijo que le encantaba eso. Que si no estaba segura que no me cambiara el color de mi pelo. Y que me da 25.84. 25,8 grados. ¿Positivo o negativo el ángulo? Me dijo, ¿qué más me dijo? Negativo. Negativo porque aquí lo dice que es en adelanto. ¿Verdad? Negativo. Listo. Ya con ese voy a hallar el seno de teta menos phi. ¿Sí? ¿Cuánto me da ese seno de 25, de menos 25,8? Escribe mis vacas. ¿Cuáles son mis vacas de los vestidos que conoces? ¿Cuánto me da esto? Ah, sí, uno que es de como rojizo. Menos 0.43. ¿Cuánto? Ya no lo volví a Menos usar. 0.43. Era extraple. Menos 0,43. Listo. Ahora miren lo que vamos a hacer acá. ¿Sí? Yo sé que esta ecuación es 2000. Si yo divido esta ecuación en seno de teta menos phi, ¿qué me queda? O sea, si yo tomo magnitud de ese seno de teta menos phi sobre
negra, seno una blusa blanca divina, de teta menos phi. etcétera, etcétera. ¿Sí? Que me encanta ¿Eso a mucho qué el es igual? vestido negro. Al delta S. Entonces, A esto la con magnitud. esto se va. A la magnitud Esto va a S. ser a la magnitud de S. ¿Para qué la necesito yo? Para luego hallar P, que es igual a la magnitud de S Sí, por el coseno de, sí, total. Esto, ¿sí? Para eso la necesito, la magnitud de S para luego aplicarla acá. Coseno de teta menos phi lo tengo. ¿Cuánto vale coseno de teta menos phi en el ejercicio? es una súper básica, básica, básica. La están dando acá, 0,9, ¿no? Eso vale coseno de teta menos phi, vale 0,9. ¿Sí? Acuérdense que aquí en el ejercicio me dicen que 0,9, miren, ¿sí? Ahí lo dice. Entonces, de aquí yo sé que esto es igual a 0,9. Lo que nosotros debemos tener es un closet de fondo. O sea, un buen ¿Listo? fondo Ah, de pero armario. ahí está mal, no es Fondo de igual. armario. Lo Digamos, borramos, es tener una un flechita vestido más bien. siempre negro. Yo sé que coseno de Entonces, teta como menos para la phi oficina pueden ser accesorios pequeños, es pero 0,9 para el por ejemplo, ejercicio. tenemos una fiesta y Entonces, nos como yo tengo acá el coseno de teta menos phi, solo me falta la magnitud de S. ¿Cómo la voy a hallar haciendo esta operación? ¿Cómo la hago? Dividiendo esto, que vale 2000, sobre esto, que vale 0,43. De esa manera hallo norma de S. ¿Es claro ahí? ya mucho Teresa, una mujer empoderada. Sí, señor. Entonces, Antes de todo eso, digo, ¿para qué actividad entonces les aquí yo sé que ir de acuerdo a lo que norma S por seno de teta menos phi, que es 2000, de acuerdo a eso voy a ¿sí? Sobre otro básico, 0 menos 0,43. entonces que ese Esto es lo mismo que norma de S por seno de teta menos phi pues obviamente nos centramos en sobre